Buen día, mi nombre es Roberto Ricardo González Benítez con matrícula 1686583. Pertenezco a la brigada número 118 del Laboratorio de Electrónica Digital 2. El día de hoy presentaré la práctica número 5 que lleva por nombre MSI combinacional. A continuación haré mención del material que estaremos utilizando para realizar esta práctica. Así también leeré el objetivo de nuestra práctica. A continuación abriré nuestro folleto de prácticas. Podemos observar aquí, haré un zoom. Práctica número 5, MSI combinacional. Material necesario: un Portalab. Como ya se ha mencionado en las prácticas anteriores, no estaremos utilizando el Portalab ya que este laboratorio se está llevando de manera virtual. Estaremos haciendo nuestras prácticas de manera simulada. El día de hoy estaré utilizando el software Multisim, el software Proteus. Anteriormente estuve utilizando el software Multisim, pero por hoy, el día de hoy, estaré utilizando el software Proteus. Utilizaremos un 7414, un circuito integrado 74158, un circuito integrado 74153 y un 74156, así como unos dip switch. El objetivo de nuestra práctica es el siguiente. El objetivo de la práctica es el de verificar la operación de los bloques combinacionales de media escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones del decoder y así como también del multiplexer. Codificador de prioridad. Un codificador de prioridad es un bloque que convierte sus entradas a una salida codificada en binario o en BCD. En la figura se pueden mostrar ambos bloques. De nuestro lado izquierdo podemos observar un codificador de prioridad de 10 a 4 líneas. Es el 74147, y de nuestro lado derecho podemos observar el codificador de prioridad de 8 a 3 líneas, que es el 74148. Son los diagramas de bloques de los circuitos ya antes mencionados. Pasamos al siguiente punto. Podemos en él observar las tablas de verdad de los circuitos integrados que ya antes hemos mencionado, que es la tabla de verdad del 74147 y de nuestro 74148. Son los circuitos que se nos estuvieron pidiendo anteriormente, 74147 y 74148. En él podemos observar, haremos un análisis bastante rápido de lo que es. Para la tabla del 74147, en él podemos observar que existen las 9 entradas y 4 salidas. Y para el otro circuito son 8 entradas y 3 salidas. En él podemos observar que dependiendo del número de entrada, del bit de entrada que esté en estado bajo, dependerá nuestra salida. En el caso, en nuestro bit número 9, si la entrada es baja, nuestras salidas serían de la siguiente forma. En A sería un 0, en B un 1, en C un 1 y en D un 0. Y estos irían cambiando conforme va cambiando el bit desde la 9 hasta la 1, sin importar los bits que estén del lado izquierdo. En sí, este es un bit de prioridad. Para el siguiente circuito se maneja de forma bastante similar, como lo podemos observar. Bien, pasaremos a lo siguiente, que es el diagrama interno. Es el diagrama interno de ambos circuitos. En él podemos observar que internamente tanto las entradas como nuestras salidas de ambos circuitos están negadas. Y para ello, para poder alimentarlas, las tendremos que alimentar con
con un pulso negativo o un 0. Esto como parte de la figura número 28. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que son entradas y salidas negadas? Ya que nuestro diagrama interno nos menciona, viene dibujado este circulito que significa que es negado, es una entrada negada o una salida negada. Eso es para todas las salidas y entradas de ambos circuitos. El folleto nos menciona lo siguiente. En general, tanto las entradas como las salidas son activas a nivel bajo, como se puede ver en la tabla de verdad de la figura 28, es la figura ya antes observada. La entrada de mayor peso es la que aparece codificada en la salida. Si se presentan dos entradas a la vez, por ejemplo la 7 y la 1, del código de salida será correspondiente a la entrada 7. En este caso, el pin de mayor valor sería el número 7, ya que este sería el que está en la salida. Cuando esta entrada ya no se presente, se desactivará. El código de salida correspondería a la entrada 1. Para distinguir entre la entrada número 0 activa ninguna entrada presente, el círculo integrado tiene una salida E, que es la entrada presente, para indicar una condición. Pasamos al punto número A, que nos menciona es verificar la operación de un codificador de prioridad. Se recomienda utilizar el 74148, codificador de prioridad de 8 a 3 líneas, alimentar los datos con interruptores y visualizar la salida de uno de los displays de manera hexadecimal. Este debe conectarse a un nivel bajo, ya sea un interruptor a tierra, y el 74147 es un codificador de prioridad de 9 a 4 líneas. Llenar las tablas de la figura 30 como se muestran los siguientes resultados obtenidos. Como podemos observar, estas tablas ya vienen llenas por default, así es que lo que haremos será comprobar que son circuitos, son decodificadores de prioridad, Lo que haré será conectar, como menciona, es el 74148. Buscaremos en nuestro simulador, en este caso Proteus, buscaremos los circuitos que se nos están pidiendo. Es un 74148, lo buscaremos y aquí está. Es un encoder de prioridad de 8 a 3 líneas. Lo buscamos y lo colocamos. Podemos ver que son las 8 líneas con sus 3 salidas respectivas. En lugar de utilizar los deep switch, estaré utilizando estos logic state para simular los estados altos y los estados bajos. A continuación haré una pequeña pausa y haré las conexiones debidas para que nuestro video no sea tan largo. Daré una pausa y cuando tenga todo conectado por parte de este circuito, regresaré. Muy bien, ya teniendo conectado a nuestro circuito integrado 74148, haremos pruebas de ello. Muy bien, daremos play a la simulación y esperemos. Ok, ya teniendo nuestro sistema activado, podemos observar y trataremos de identificar cuál es nuestro pin terminal mayor significativo. Estaremos buscando hasta encontrar el primero. Podemos observar que si activamos estos no sucede nada hasta el momento de activar este. Si nosotros activamos este, empieza a hacer el conteo nuestro encoder, nuestro decoder. Podemos observar lo siguiente, que si hacemos cambios acá, por más que intentemos mover, no pasará nada porque es un encoder de prioridad, y hasta que este esté activo, por más que movamos los demás pines, no sucederá nada hasta que este esté activo. Así es que lo nombraremos como el bit MSB, que es por sus siglas en inglés Major Significative Bit, MSB. Este es
el bit de mayor peso. Por tanto, si seguimos en orden ascendente, este sería el bit de menor peso, que sería LSB, Less Significant Bit, por sus siglas en inglés. Lo moveré un poco para que esté en su lugar correcto. Muy bien. Continuamos haciendo pruebas. Podemos observar cómo es su funcionamiento. Haremos un conteo binario que es 1. Si conectamos este pasaría al segundo bit, que es un 2, un 3 binario, 4 binario, 5 binario, 6, 7, y debemos observar que cuando activamos un 8 binario se estaría activando este puerto de salida. Este puerto GS sirve para poder activar en cascada otros 7414S y poder seguir haciendo un conteo. Muy bien, 7 y 8 podemos observar. En nuestros pines de salida ya no hace nada, pero podemos observar que hay el cambio para, como lo mencioné anteriormente, conectar estos circuitos integrados en forma de cascada. Iré desactivando uno por uno, observando que si yo, por más que esté activando estos, si mi pin principal, el de mayor peso, no está activado, nuestro circuito dejaría de funcionar. Lo podemos observar que por más que yo tenga estos activados, si mi pin de mayor peso no está activado, nuestro circuito simplemente no funcionaría. Puede servir también como tipo reset, pero esto es lo que pasa. Muy bien. Para poder hacer una visualización un poco más, que sea más visual el conteo, porque tengo preparado ya un display 7 segmentos. Cabe recalcar que este ya tiene integrado interiormente un convertidor BCD para hacer el conteo. No es necesario colocar un convertidor. Y muy bien, haremos el conteo, veremos si lo conecté de forma correcta. Muy bien, aquí nos está contando un 0, después un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Y como ya mencioné, un 8 no me deja ya contarlo, pero podemos observar que la terminal GS está mandando una señal en caso de que yo quiera conectar otro 7414 en cascada. Muy bien, por esta parte de la práctica sería todo. Pasamos al siguiente punto. Ya verificamos la del 7448, que es esta tabla de verdad. Ya la logramos verificar. Ahora pasaremos al anexo número 1. Permítanme. Dice anexo número 1. Aplicaciones del multiplexor y demultiplexor. Un decodificador o demultiplexor producen 2n mini términos de n variables de entrada, como se comprobó en el curso de electrónica lógica 1. Cualquier función booleana puede expresarse como la suma de los mini términos en la forma canónica. Si observamos la función de transferencia de un decodificador, se puede utilizar un decodificador para generar los mini términos y una compuertadora externa para formar la suma. De esta manera, cualquier circuito combinacional de n entradas y m salidas puede configurarse con un decodificador en línea de n a 2n y m compuertasor. El procedimiento para configurar un circuito combinacional por medio de un decodificador y compuertasor
requiere de que las funciones booleanas del circuito se expresen en suma de mini términos. De esta forma puede obtenerse fácilmente la tabla de verdad. Luego se selecciona un decodificador que genere todos los mini términos de la n variables de entrada. A las entradas a cada comportador se seleccionan de las salidas del decodificador de acuerdo a la lista de mini términos de cada función. Podemos observar que este es el diagrama esquemático de un decodificador de 2 líneas a 4 de 2 a 4 líneas, y esta sería su tabla de verdad. Podemos observar que cuando la entrada E está en un estado alto, sin importar lo que pase en las entradas A y B, todas las salidas estarán en estado alto. Cuando nuestras entradas E, A y B estén en estado bajo, se comportará de esta forma, que de 1, de 2 y de 3 estarán en un estado bajo. Cuando solamente B en un estado alto, todas las salidas estarán en estado alto excepto de 1. Así como si ya están en estado alto y E y B están en estado bajo, solamente la entrada de 2 estará en un estado bajo y todas las demás en estado alto. Y por último, tomando en cuenta ya que E es en un estado bajo, A y B estarán en un estado alto, todas las entradas estarán en un estado alto, exceptuando la salida de 3. Esto es por parte de un decodificador. No me pide comprobarlo, o sí, a ver, un momento. No me pide comprobarlo, pero pasaremos al siguiente punto de nuestra práctica, que es el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 me pide construir un circuito sumador como un decodificador y dos compuertos de la tabla de verdad del sumador completo de la figura 32. Se obtienen las funciones para este circuito combinacional en suma de mini términos, como se muestra en la siguiente figura. La siguiente figura es nuestra tabla de verdad, que la mostraré en un momento. Esta es nuestra figura 32, la tabla de verdad. Para quien no sabe o ha perdido un poco la noción de lo que es un mini término, haré una pequeña explicación de cómo es que hemos sacado esta ecuación booleana gracias al método de los mini términos. Para poder sacar un mini término en nuestras salidas, nosotros debemos solamente tomar en cuenta las salidas de entrada alta. Ok. Muy bien, nos quedamos para tener en cuenta los mini términos, nosotros tenemos que solamente tomar de nuestros valores de salida los valores altos, en este caso los valores 1. Explicaré ambos. Para nuestra salida S, tenemos que tomar en cuenta solamente los valores altos. En este caso viene siendo el mini término 1, el 2, en el renglón 4 y en el renglón 7. Lo que haremos será sacar las ecuaciones del primer renglón. Sería tomando en cuenta que esto es una compuerta OR. ¿Cómo haríamos para que esta compuerta OR a nuestra salida sea un 1? Tendríamos que tener una X negada, una Y negada, y como la Z ya es una entrada en alto, sería un 1 nada más. Tendremos que tomar en cuenta como si fuese cuando estamos tomando en el mismo renglón de izquierda a derecha. Tenemos que tomar como si fuera una compuerta AND. Para que nuestra compuerta AND de 3 entradas sea un 1, nosotros tendremos que tener todas nuestras entradas en alto. Por eso es que estoy tomando X negada para que en 0 se haga un 1, una Y negada para que en 0 se haga un 1, y este ya es un 1, se convierte en un 1. Ahora para el siguiente mini término del renglón 2 sería una X negada, una y una Z negada. Ahora para el del cuarto renglón sería una X, Y negada y una Z negada. Para el último punto, teniendo en cuenta que todas son entradas altas, sería X, Y Z. Ahora para el mini término de C, podemos darnos cuenta que solamente en el renglón 3, 5, 6 y 7 son salidas en estado alto.
La ecuación nos quedaría como se muestra en nuestro lado derecho. Para el primer estado alto sería una x negada y luego una y una z. Para el siguiente sería una x, una y negada y una z. Para el próximo sería una x, y una z negada. Y para el último podemos observar que es una x, y una z sin negar, todas en estado alto normal. Eso es por parte de los mini términos. Ahora nos menciona el diagrama, el folleto de práctica es lo siguiente. Como hay 3 entradas y un total de 8 mini términos, se requiere un decodificador de 3 a 8 líneas. El decodificador genera los 8 mini términos X, Y, Z y la comportador para la salida S. Forma la suma para los mini términos 1, 2, 4 y 7 y la comportador para la salida C. Forma la suma de los mini términos 3, 5, 6 y 7 y el resultado del circuito sería el siguiente que se muestra en la figura número 33. La figura 33 es esta y trataremos de comprobar del ejemplo número 1 esta tabla de verdad. Armaremos este circuito que se ve aquí. Lo que haremos será utilizar nuestro software. Antes que nada borraré esto que ya estuvimos utilizando. Ahora simplemente nos queda por buscar. Nos pide un decodificador de 3 a 8 líneas y 2 comportadores de 4 cada una. Haré las conexiones debidas y en un momento cuando tenga todo conectado volveré a reanudar el video. Ok, ya teniendo ya todo conectado como se puede observar, lo dejaré algunos segundos para que lo puedan observar, aunque al igual podemos observar que es prácticamente el mismo circuito, repliqué el mismo circuito que nos mencionaba. Nos pide un decodificador de 3 líneas a 8, son las 3 líneas llamadas X, Y y Z, las 8 líneas nombradas del 0 al 7 y las dos comportadores de 4 cada una, que son las salidas S y las salidas C. Vamos a observar que es el mismo circuito. Miren, lo pueden observar otra vez, lo dejaré algunos segundos para que lo puedan observar. Muy bien, ahora simplemente nos pide comprobar la tabla de verdad, que es esta tabla de verdad del siguiente. Comprobemos uno a uno. Primero en el renglón número 0, si todas las entradas están en 0, ambas salidas deberían estar en 0. Daré play, vemos que estamos en 0. Continuemos, ambas salidas deberían estar en 0. Lo podemos ver, se encuentran ambas salidas en 0. Ahora pasaremos al siguiente renglón que me pide que Z esté en estado alto, por tanto S debería estar en estado alto. Z en estado alto, observamos que S pasa a estar a un estado alto. Muy bien, pasemos al siguiente renglón, el segundo, que me pide que esté Y en estado alto y S se mantendría en estado alto, Y en estado alto y S en estado alto, es correcto. Para el tercer renglón me pide que Y y Z estén en un estado alto, por lo tanto cambiaré de S a C. Vemos que es correcto lo que está sucediendo en esta simulación. Pasaremos al siguiente término que me pide que solamente la entrada X esté en un estado alto, por tanto solamente la salida S estaría en un estado alto. Solamente me pide que X esté en estado alto y S estaría en estado alto. Está resultando de manera correcta. Al siguiente me pide que X y Z estén en un estado alto y cambiaría a C. Es correcto. Para el siguiente me pediría que X y Y estén en un estado alto y cambiaría a C. Muy bien, es correcto. Y ahora el último renglón de nuestra tabla de verdad sería que todas las entradas estén en un estado alto, por lo tanto ambas estarían en un estado alto. Podemos comprobar que nuestro circuito de 3 a 8 líneas de encoder es correcto, cumple con la tabla de verdad. Pasaremos al siguiente punto de nuestro reporte, ya habiendo comprobado esta tabla de verdad por medio de este circuito.
nos menciona lo siguiente: si analizamos el circuito básico del multiplexor de la figura 34 y la comparamos con la del decodificador de la figura número 31, observemos que la figura 34 es esta y la figura número 31 es esta. La podemos observar que son 4 o 3 líneas. Nos menciona: si analizamos el circuito básico del multiplexor de la figura 34 y la comparamos con la del decodificador de la figura 31, se observa que es esencialmente la de un decodificador con una compuerta OR ya disponible. Observemos, se encuentran las 4 compuertas AND, 2 compuertas NOT y la compuerta OR que menciona. Observemos la figura 31. Básicamente es lo mismo, son las 3 entradas con las 4 compuertas. Faltaría simplemente hacer el sumador de las 4 compuertas NAND. Aquí, si se tiene una función booleana de n más 1 variables y se toman n de estas variables, se conectan a las líneas de selección del multiplexor y la variable restante de la función se usa para las entradas del multiplexor. Y si a es la sola variable que se conecta a las entradas del multiplexor, las entradas del multiplexor se escogen para hacer a y a negada 1 o 0. Mediante un concienzudo uso de estos 4 valores, se conectan las entradas del multiplexor al estado que cumple con la tabla de verdad, y conectando las otras variables de las entradas de selección se puede configurar cualquier función booleana con un multiplexor de esta forma. Es posible generar cualquier función de n más 1 variables con un multiplexor de 2 a la n más 1. Muy bien, pasemos al siguiente punto que nos pide ejemplo número 2. Diagrama lógico de un multiplexor de 4 a 1 línea. Este es el diagrama lógico de un multiplexor, como se encuentra conectado de manera interna, con sus 4 entradas y una salida, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que manipular nuestras entradas de selección de cierta forma para que nuestro circuito cumpla con la tabla de verdad. Esta vez nos pide lo siguiente: érase una vez un granjero con un serio problema. Poseía un granero cuya puerta era extremadamente grande y solo podía ser cerrada por varios hombres a la vez. Cuando la puerta se queda abierta, el rebaño de las ovejas que tenía se comía el forraje que estaba en el granjero. Además, existía cerca de ahí una manada de lobos que al aproximarse a la granja se comían las ovejas. El granjero nos pide un circuito que opere como una alarma que detecte las situaciones tanto peligrosas como para el forraje como para las ovejas, y que avise a los empleados de la granja para tomar acciones evasivas, cerrar la puerta o ahuyentar los lobos, además de que sea fácil de operar. A continuación nos muestra cómo es que podemos realizar este circuito y nos dice: está la tabla de verdad y la configuración de cómo podemos obtener este multiplexor. Nos menciona lo siguiente: la función puede ser configurada con un multiplexor de 4 a 1, como se muestra en la figura número 35, que es la figura ya antes observada. La podemos observar aquí de nuevo. Nos menciona, como se muestra en la figura número 35, dos variables se seleccionan para conectarse a las líneas de la selección, por ejemplo O y L, y las entradas del multiplexor se programarán con la P de tal forma que nos queda un circuito como se muestra en la misma figura. Arme el circuito y compruebe la tabla de verdad de la figura número 35. Conecte la salida del multiplexor a un buzzer para simular la alarma audible. A continuación, lo que haremos será conectar el multiplexor de esta forma como nos muestra este diagrama de bloques y comprobaremos esta tabla de verdad. Muy bien, nos pide un multiplexor de 4 a 1. Bien, teniendo todo esto, borraré esto, haré las conexiones debidas y cuando tenga todo conectado volveré a reanudar el video para que el video no se alargue mucho. Ok,
Ok, ya teniendo nuestro circuito armado, le haré un pequeño zoom para que lo podamos observar de una mejor forma y lo puedan ver ya armado. Aquí se encuentra ya todo colocado. Podemos compararlo con el diagrama que nos dieron, el diagrama de bloques. La terminal número 10 del multiplexer varía a 0 volts, la terminal 10 va a 0 volts, la terminal 11 y 12 están puenteadas en uno y será para una sola señal de entrada, que es la señal P. 11 y 12 puenteadas para hacer una sola señal P. Aquí vemos que el pin número 13 va a 5 voltios, pin 13 a 5 voltios, y O y L son las entradas de selección, que estas están en A y B. Simplemente aquí nos queda por conectar nuestros pines de activación, que son 1E y 2E, y como ambos están negados, para poder activar este circuito lo tenemos que colocar a tierra, ya que sería de 0, lo cambiaría a 1 y esto activaría todo nuestro circuito. Muy bien, daremos play y veamos su funcionamiento. Su salida, cabe mencionar que vendría siendo esta, ya que este circuito integrado interiormente maneja dos multiplexers, cada uno de 4 bits una salida. El primero sería de 1x0 hasta 1x3, para su salida sería 1y, que es este terminal 7. Y para este segundo multiplexer, que es el que estamos utilizando, sería desde 2x0 hasta 2x3 y su salida sería la 2y, que sería esta terminal número 9. Ahora sí, muy bien, vayamos a comprobar nuestra tabla de verdad. Nos menciona que para el primer mini término si todas las estados están en estado bajo, la alarma o la salida Y se mantendría en 0. Lo podemos ya comprobar. Si todas están en estado bajo, la salida sería 0. Para el segundo mini término sería cuando la entrada P esté en un estado alto, y cabe mencionar que O y L también están en estado bajo, la alarma estaría en 0. Activaré P y comprobemos la salida. Como podemos observar, se mantiene en un estado bajo. Pasemos al siguiente renglón, que es el renglón 2. Nos menciona que si O es en estado bajo, L en un estado alto y P en un estado bajo, la alarma se mantendría en 0. Ahora solamente tenemos que activar L. Podemos observar que sí, sigue en un estado bajo nuestra alarma. Pasemos al siguiente renglón, que es el tercer renglón, y ahora aquí nos dice cuando O está en un estado bajo y L y P están en un estado alto, la alarma estaría en un estado alto. Así es que vayamos a comprobarlo. Nos dice que O y P deben estar en un estado alto para que nuestra salida esté en un estado alto y podamos observar y verificar que esto es correcto. Nuestra tabla de verdad hasta el renglón número 3 está correcta. Ahora observemos para el renglón número 4, solamente nos pide que la entrada O esté en un estado alto y las demás en un estado bajo, o en un estado alto, y las demás en un estado bajo, es correcto. Ahora para el quinto, muy bien, es correcto. Para el quinto me pide que O y P estén en un estado alto, O y P, y la salida estaría en un estado alto. Podemos observar que esto es correcto. Ahora para el siguiente renglón me pide que O y L estén en un estado alto y la salida está en un estado alto, O y L, ambas podemos ver que es correcta. Y ahora me pide que todas las entradas estén en un estado alto y la salida esté en un estado alto. Como podemos observar, esto también es correcto. Gracias a esta configuración del multiplexer podemos comprobar que esta tabla de verdad estuvo correcta y se comprobó la tabla de verdad. Muy bien, por mi parte, por parte mía, hemos terminado la práctica número 5. No queda nada más que
Seguiremos en próximos videos con las siguientes prácticas. Como ya mencioné, esta práctica ha terminado. Y bueno, muchas gracias por ver mi video. Y los espero en los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.